Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque, por difícil que parezca, se puede. Es cuestión de intentarlo, un mundo mejor entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes un programa especial, una extensa entrevista a Hermenegildo Sabat. Sabat nació en Montevideo en 1933. Su padre fue el dibujante, periodista y escritor Juan Carlos Sabat Peret y su abuelo fue Hermenegildo Sabat Lleó, nacido en España, que llegó a Uruguay a una edad muy temprana y se dedicó a la pintura posteriormente, siendo además un popular caricaturista. Menchi, como se lo conoce generalmente a Sabat, publicó sus primeros dibujos a los 15 años en el diario Acción de Montevideo. Trabajó como fotógrafo, impresor offset, redactor y periodista. Fue nombrado en 1965 redactor del diario El País cuando tomó la decisión de renunciar porque no deseaba conducir un periódico, sino dedicarse por completo a las artes plásticas, y así lo hizo. Desde 1966, en la Argentina, desarrolló su carrera de caricaturista en los periódicos La Opinión, así como en las revistas Primera Plana y Atlántida, y desde 1973 colabora con el diario Clarín, donde ilustra la página de política, realizando un trabajo que puede considerarse, sin duda alguna, como comentarios periodísticos. Se nacionalizó argentino en 1980. Ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes, entre ellos el premio Conex, diploma al mérito otorgado por la Fundación Conex en 1982. El premio María Murs Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia en 1988, fue declarado personalidad emérita de la cultura argentina y ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1997. Recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de la República en Uruguay y fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo en el año 2003. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. En 1982 creó la Fundación Artes Visuales, la cual preside, donde en su taller de Montserrat enseña dibujo, pintura, grabado, ilustración y procura infundir respeto por el arte. Ha publicado varios libros, entre ellos Tango Mío, Georges Diar, Dogor y Monsieur Lautrec. Ama la música del jazz, así como la del tango. Estuvo recientemente en Rosario para inaugurar la muestra que se vio en el Fontana Rosa, Pichuco y el Gato, oportunidad que aprovechamos para charlar extensamente con él. Entrevista que van a ver ustedes en el Cuento de la Buena Pipa en Pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el Cuento de la Buena Pipa en Pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Grupo OSDE. Diego Obligado, Galería de Arte. Boulevard Oroño 29. Teléfono 440-6585. Interfaz. Soluciones gráficas.
Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Es la primera vez que yo veo collages suyos. Claro, lo que pasa es que yo traté de aprovechar algunas cosas que tenía y entonces lo juntaba con piezas que valía la pena aprovechar. Es decir, que no quise romper algunos y entonces los utilicé de esa manera. O sea, recortó su figurita y la utilizó a modo de collage. Sí. ¿Cómo nacen? Hay un par de cosas que escuché en sendos reportajes. Una de ellas me impactó mucho y me quedé con las ganas de seguir escuchando, porque en el programa que vi estaba evidentemente editado y su respuesta quedó fundida en negro y pasó a otra cosa. Usted estaba hablando de que lamentaba ser autodidacta y que entendía y quería aclarar esto de que creía que era confuso, de que algo que se hace como una especie de mecánica laboral, una mecánica técnica, la gente cree, a veces confusamente, que es una... Exactamente. Claro, el asunto... O sea, dicen que es una cosa espiritual, que lo saca de adentro. Claro, depende mucho de a qué profesores uno no tuvo la suerte de tener. Es decir, yo ahora que me dedico a la docencia también, parto del principio que a lo mejor una palabra dicha a buen tiempo resuelve una cantidad de cosas para el desarrollo interior de la gente, no de la mano. Porque yo creo que son pocas cosas las que se pueden enseñar y pocas cosas las que se pueden aprender de veras. El resto es información. Acá tenemos un maestro del dibujo, que es Julián Usandizaga, que él dice que no enseña a dibujar, que él da dibujo, y algunos aprenden. Es verdad. Que es una cosa así, ¿no? Es verdad. Era como inevitable que por esta cosa familiar, su abuelo, su papá trabajando, haciendo caricaturas, su papá también haciendo periodismo, igual que el abuelo que publicó en Caras y Caretas, era inevitable que se decantara Hermenegildo Sabat como dibujante, como caricaturista, como periodista. Bueno, yo creo que... ¿Está en los genes, es hereditario? Yo creo que está en los genes, pero creo que la lucha para entender lo que uno hace lleva muchísimo tiempo. Es decir, primero para aceptar lo que uno hace, con reticencia desde ya, pero al mismo tiempo luchar para mostrar no quién es uno, sino que lo que uno hace no tiene dependencia con el resto. Que eso es muy difícil por un lado, de explicar, segundo, de aceptar, y tercero, de comprobar. Pero es interesante que objetivamente uno pueda reconocer una huella digital propia y no ajena, ¿no? Consciente o inconsciente. Sin duda, yo creo que la mano, nuestras manos, ya sea la izquierda o la derecha, son absolutamente irresponsables. Van para donde quieren. Es decir, que gobernar el acto, digamos, de certero, de hacer exactamente lo que uno quiere hacer, es lleva mucho tiempo de práctica, ¿no? Y también tiene un grado de improbabilidad, ¿no? Porque más de un pintor he escuchado que dice: yo no pinto lo que quiero, sino lo que puedo. No, y además está aquello, a Picasso le atribuyen casi todas las frases, ¿no? Pero está esa que dice: yo no busco, yo encuentro, y tiene razón. Es decir, usted está trabajando y va viendo lo que está haciendo, y de repente encuentra alguna cosa a partir de la cual se puede desarrollar. Porque estuvo trabajando, porque no estuvo disparando en inspiración, fumando un cigarrillo, tomando un café, sino trabajando. Claro, trabajando. Es decir, el hecho, la práctica diaria facilita
otras cosas. Yo en el trabajo mío, yo siempre intenté tener un trabajo que me pagara mi vida y nuestras vidas para después poder pintar o hacer lo que yo creo que es pintura. Y eso lleva mucho tiempo. Practicar y hacer la práctica diaria de la pintura también es hacer algo que responda exactamente a lo que uno quiere, porque realmente hay muchas cosas que se hacen por emulación o por simple capricho, pero hacer exactamente lo que uno quiere lleva muchísimo tiempo. Ahora, una vez que uno sabe cómo hacer lo que uno quiere, es muy lindo. Eso sería lo que podemos entender por libertad. Usted tiene el conocimiento y decide qué hacer y cómo hacerlo. Claro, porque aparte ahí está, hay que elegir el tamaño, la escala, ¿no? Los colores, en definitiva, el tratamiento y el manejo del material que uno quiere. Yo encontré un material que en definitiva yo estoy encantado con eso, que son unos óleos que se pueden trabajar con agua. Me llevó muchísimo tiempo hasta que encontré eso. Ahora yo estoy encantado. Entonces lo único que tengo que hacer es hacerlo. Pero lleva mucho tiempo encontrar ese material. Y aparte, repito, vuelvo a eso que comentaba al principio, tratar de entender lo que uno hace. Eso lleva mucho tiempo y es un esfuerzo que creo que hace mucho bien, sobre todo para, digamos, macerar la vanidad, por decir así. Sí, ese es el asunto. ¿Hizo una diferencia entre lo que considera arte y lo otro que serían caricaturas, su trabajo cotidiano? Yo no hago diferencia, porque son todas cosas mías. Es decir, hay gente que sí, que llegado a cierto momento trata de ocultar lo que se puede llamar que es un periodo de su vida. Yo creo que es una tontería eso. Es decir, yo soy el que hago el trabajo de Clarín, como el que ilustro algunos de mis libros, como el que se pone delante de una tela. Acá tenemos un trabajo detrás de Carlos Uriarte, un excelente pintor rosarino, que hacía estas acuarelas con una rapidez impresionante. También era rápido haciendo óleos y acrílicos, y mucha gente le criticaba estas acuarelas porque de alguna manera las repetía, el caballito un poco más a la izquierda, el bote un poco más a la derecha, o lo que sea, pero hay que hacerlo. No solo hay que hacerlo, sino que hay que tener los mecanismos para hacerlo. Es decir, yo realmente, debajo de los museos, es una cosa que yo repito a los alumnos, en los museos no se pone abajo de las obras el tiempo de realización. Es absolutamente, yo diría, tonto y hasta diría irrelevante entender eso, porque, es decir, creo que está escrito que Miguel Ángel tardó 5 años en hacer los frescos de la Capilla Sistina, sin luz eléctrica y sin las comodidades que nos acompañan ahora. Bueno, y entonces yo trato de no decir, incluso el trabajo que yo hago para el diario, sí, no me lleva mucho tiempo, pero creo que es una cosa que no hay que divulgarla también, porque la gente sale, como todo acá, es una sociedad muy materialista, tristemente materialista. Todos se me, pero mira que si no, vos no te cuesta nada, que es el argumento también para quedarse con algún trabajo. No te cuesta nada. Total, vos haces un montón, tenés un montón. Volviendo a Picasso, entonces, otra de las cosas que se le atribuyen, hablando del tiempo de dedicación a una obra, dicen, también esta puede ser o no real, le pregunta a una señora a Picasso cuánto cuesta este cuadro, un cuadro pequeño, y Picasso, que en ese momento tenía 60 años y trabajaba desde siempre, le dice, no sé, $20.000, y la señora dice, maestro, un cuadro tan chiquito, ¿cuánto tiempo le llevó pintarlo?
Y Picasso, que tenía, como le digo, 60 años, 60 años, señora, no son los que... Es lo mismo que pasa con un plomero de última, también hay que deberle respeto a esa gente que por conocimiento va, pone una terquita o cambia alguna cosa porque sabe lo que tiene que hacer. Y con el arte pasa algo parecido. Entrevisté hace poco a un muchacho joven que hace caricaturas, que es colombiano, también es pintor y crítico de arte, y él dice que pone todo, lo vende, tanto las caricaturas como los cuadros, pone todo al mismo precio, no hace distinción entre lo que es caricatura, dice que es parte de él mismo, que es su trabajo. Hace poco me llamó una persona para explicarme que querían unas cosas de Gardel con para una exposición que se iba a hacer en Museo Histórico, no sé. Y entonces me llamó otra vez y me preguntó cuánto costaba. Y yo le dije tranquilamente una cantidad. Che, pero no tengo esa plata. Yo le dije, llamame mañana. Llamó el día siguiente y estamos en lo mismo. Y se acabó, porque creo también que el precio es una suerte de defensa también que uno puede tener. Porque si no, entonces yo a esta altura soy un tipo gratificado y no me ha ido tan mal, he sobrevivido más o menos dignamente, no soy un zaparrastroso, pero no estoy dispuesto de ninguna manera a seguir regalando. Creo que para algunos, incluso, conozco el testimonio de una galerista que decía que no quería tenerme porque yo regalaba las cosas que hacía. Y yo dije, bueno, macanudo, yo regalo siempre y cuando, no a todos. Sí, porque hay gente que inclusive Sabat, si no se lo regala enmarcado, nunca lo va a colgar. O sea, no va a gastar el dinero. Yo creo que cobrar por lo que uno hace es una forma de dignificar el trabajo y que el otro entienda que le debe respeto a ese trabajo. Yo tengo en casa, hace 2 años, estuve en París y había una casa que tenía originales de un extraordinario humorista francés, que es Sempé, tipo muy célebre. Sí. Bueno, yo me compré un dibujito de Sempé, me costó 5.000 euros. Era chiquito. Ahora, los grandes costaban, sí, ahí sí, según el tamaño era más caro. Pero yo creo también que puedo decir que ese es mi Sempé. Ahora, esto no le tiro por la cabeza a la gente cuánto me costó, solo porque estamos en este juego de conversación, ¿no? Es decir, el punto es establecer un piso y un techo, ¿no? Todo, como en todo, hay un piso y hay un techo. Pero como es una cosa que está muy mal establecido, los cánones de una obra, que puede ser absolutamente, hasta yo repito, irresponsable la cotización. La cotización va en relación inversa incluso a la cantidad de obras que hay. Sí. Por ahí andan sueltos originales de Modigliani, que era un tipo que era un reventado, para decir la palabra que merece, un reventado genial, que hacía dibujitos en los boliches. Y bueno, y andan por ahí dibujos de Modigliani. Muy pobrecito, a mí me da mucha pena pensar en ese hombre. Hay que exageraba a veces ciertas cosas. Hay una cosa que es un error, ahora le llamaría un blooper. Modigliani decía que su familia estaba que él era descendiente del célebre filósofo Baruch Spinoza, y después yo leí que Spinoza no había dejado descendencia. pero él se encargó de por lo menos de tirar la pálida, de que él era descendiente de Spinoza. Se emparenta con las novelas que leía de Borges Menem. Claro. ¿Cómo es como maestro? ¿Está siempre al frente de la clase o tiene ayudantes? No, estoy yo solo y tengo un ayudante, sí, que es el cuerpo docente. Sí, el cuerpo docente y administrativo. Es decir, nosotros no cobramos, yo no saco un peso de eso, y lo tengo como un elemento verdaderamente de tranquilidad interior.
Y no puedo cobrar por otra razón, porque alguien tiene que pagar los gastos fijos. Y entonces es eso. Y como tampoco damos títulos honoríficos ni nada por el estilo, es decir, está establecido las cosas así. Ahora, yo a los alumnos hablo una sola vez, la primera vez. Y después los dejo trabajar. Y una cosa que me preocupa es ver cómo agarran el lápiz. Porque, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos. Es decir, si se agarra el lápiz, yo veo que la gente agarra el lápiz de esta manera, con la punta al lado. Yo le digo, vos de esta manera lo que estás viendo es la mano. Hay que agarrar el lápiz de modo de que el lápiz siga verdaderamente lo que uno hace. Bueno, ese tipo de cosas son las que yo creo que le solucionan muchos escalones y muchos pasos a los alumnos. Y cuando se ve, hay fotos de Picasso, hay unos pinceles, todos los pinceles son largos. Claro. ¿Y para qué? Para que se agarre desde la punta de atrás. ¿Qué da en su fundación? Fundación en Monserrate está, ¿no? Fundación Artes Visuales se llama. En Monserrate, en el barrio de Monserrate. Sí, es en el barrio de Monserrate, es en la calle Hipólito Yrigoyen y Bernardo Yrigoyen. Yo digo, es una Y con una I latina. ¿Qué es lo que enseñan ahí? ¿Qué es caricatura, dibujo, pintura? No, caricatura no. Es dibujo y pintura. No, yo no les doy. No, caricatura no les doy. Lo que sí leí es que trata de enseñarles respeto por el arte. Bueno, es fundamental que si no se empieza por respetar el arte, estamos todos perdidos. Yo cuento una circunstancia que me pasó hace muchos años, solo una vez, con una niña que apareció allí, que yo le di para que trabajase con un dibujo de Picasso, que lo leyese con cuidado, y no era una copia, sino que tratase de entenderlo. Entonces ella me dijo, a mí no me gusta copiar. Entonces yo entendí el mensaje. Al rato le dije, ¿tú trajiste cosas para mostrar? Hizo una gran sonrisa, entonces me mostró lo que hacía, que era abominable. Entonces le dije, bueno, vas a seguir trabajando, te voy a dar... A mí me gusta copiar, sí, pero imitas mal, le dije. Entonces no volvió nunca más. Se sacó un problema de encima. O un presunto problema. No era un problema, era una amenaza de problema. Seba, ¿por qué teniendo a su papá que también estaba en lo mismo que usted ahora desde hace tanto tiempo y su abuelo, al menos no sé si siempre lo hace así, pero en una entrevista que le vi por televisión, asegura que quien lo marcó, que quien fue su modelo fue su abuelo, a quien no llegó a conocer siquiera? Pude conocer porque murió 2 años antes que yo naciera, o casi 2 años. Él murió en febrero del 31 y yo nací en junio del 33, así que... Sí, evidentemente a mí desde chico me fascinó la vida de este hombre, ¿no? Que él además, hay una cosa que yo menciono y que me parece muy importante. Nosotros creemos que una de las cosas más importantes que hizo José Valle y Ordóñez en Uruguay fue la separación de la Iglesia y el Estado. Cuando Valle, en su diario, que era el diario El Día, empezó a hacer la campaña para que saliera adelante eso, el brazo gráfico de todo eso, en diarios Sábana, era mi abuelo, con dibujos de página entera, que hacía los curas que eran esqueletos con sotana, pero una cosa impresionante. Entonces yo eso lo valoro mucho, ¿no? Pues son raíces importantes, ¿no? Y él publicó además una deliciosa, yo tengo la colección, ¿no? Una deliciosa publicación que se llamaba La Fusta, que era prácticamente, eran litografías todas las que hacía, impresas en diversos colores, y tenía una doble página. En ese momento el que era presidente del Uruguay, antes de que fuera presidente de Valle y Ordóñez, era un hombre que se llamaba Juan Lindolfo Cuestas. Entonces había una doble página que decía Leyendo la Prensa. Entonces había 6 diarios.
Entonces iba del excelentísimo señor presidente de la República, el señor presidente de la República, y hasta terminaba el dictador. Entonces iba cambiando las expresiones de este tipo hasta que tiraba el diario y lo pichoteaba, el último, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que influyeron y me ayudaron a entender una cantidad de cosas, porque además creo que no estoy diciendo nada nuevo ni original, que la política es como una gran calecita, que se van repitiendo las cosas siempre. De algún modo se repiten, o hay una tendencia a la repetición. Y entonces eso me llevó, cuando tuve la posibilidad de ingresar en el diario La Opinión en 1971, yo puse como condición de que no iba a usar palabras. Y Timerman no lo entendió muy bien, pero después lo aceptó. Gracias a eso pude, desde entonces hasta ahora, sobrevivir a algunas amenazas y algunas cosas que han habido. En La Opinión estuvo prácticamente 2 años y después desde entonces en Clarín. Y entre esas amenazas o comentarios está la famosa acusación de la presidenta que lo llamó mafioso o cuasi mafioso, ¿no? Cuasi mafioso. Claro. Y bueno, pero yo creo que, o por lo menos es lo que entiendo, que no hay que... Eso es más por falta de información que por otra razón. Ella y su esposo vivían y gobernaban una provincia y una ciudad que tenía 180.000 habitantes. Es decir, el barrio donde yo vivo en Buenos Aires tiene más población que eso. Y en ese lugar, si había algún diario, el diario ese lo escribían en el café de enfrente de la gobernación. Y obviamente no tenían ningún dibujante que se ocupase de eso. Entonces, creo que la dramatización de esa circunstancia fue más por ignorancia que por mala fe, directamente. ¿Cómo se hace durante tantos años, con tantos diferentes gobiernos y tantas diferentes maneras de ejercer, a veces presión directamente a través de la censura, a veces a través de cosas no dichas pero como aceptadas? ¿Cómo hizo tanto tiempo? ¿Cómo gambeteó eso? Creo que una cosa es, o estoy seguro, que lo importante es no rivalizar con la cualidad pública de mi trabajo. Yo en público no hago nada, salgo del laburo y voy a casa. Es decir, no frecuento los lugares de poder. Entonces pero eso es un aprendizaje también, no es una decisión. Es un aprendizaje que yo creo que recomiendo a muchísima gente. Que le permite una independencia que de otra forma no tendría. Claro, es decir, por un lado, partamos de un principio, que esto, aunque sea incómodo decirlo y aceptarlo, es un país muy frustrado, la Argentina. Entonces la gente trata de tener protagonismo de cualquier manera y a cualquier precio. Entonces lleva eso a que cualquier intervención sea mal interpretada, dando por admitido de que, por ejemplo, ese dibujo era para tener protagonismo político y protagonismo en la vida del país, cosa que no es así, es nada más que un dibujo impreso en un diario. Pero las cosas son interpretadas de varias maneras. Que conllevó a una situación diferente, tuvo mucha más prensa y difusión ese dibujo que si no hubiera habido ningún tipo de comentario de parte de la presidenta, hubiera pasado a lo mejor desapercibido. Bueno, yo creo que yo no estaba preparado. Ese día, casualmente, estaba en la redacción del diario y vimos el pasaje ese donde esta señora se desahogó frente a no sé, había mucha gente en la Plaza de Mayo, ¿no? Pero insisto, creo que la gente quiere tener protagonismos
a cualquier precio. Y los que pasan inadvertidos suelen pasar de largo, no se advierte eso, pero es como lo que vemos todos los días, ¿no? ¿Y en la dictadura cómo anduvo eso? ¿Qué pasó durante esos años? En el mismo sentido, ¿no? En el sentido de su trabajo. Durante la dictadura hay veces que yo veo las cosas que hice en ese momento y a mí me sorprende ver las cosas que yo hice. Yo recuerdo los 4 militares vestidos de viuda, por ejemplo. Pero antes incluso había cosas que eran realmente violentas, pero yo creo que aun cuando somos la misma persona vamos mutando, ¿no? Nos guste o no nos guste admitirlo. Sí. Somos otras personas también. Y el individuo que actuó en aquel momento hizo esas cosas. Pero esto vale, por ejemplo, con ese tipo de razonamiento que no me gusta mostrar mi época rosa o mi época verde. No, siempre somos el mismo. Sí. Pero la diferencia yo la noto. La noto y me sorprende. Me sorprende que yo haya hecho eso, sin embargo lo hice. ¿Lo hizo impulsivamente o reflexivamente? No, yo nunca he sido inocente, vamos a decir la verdad. Hablando de la época de la dictadura, a mí siempre me llamó la atención e incluso le hice una entrevista a Cassioli que no me respondió. Yo no sentí que me había respondido adecuadamente la pregunta que le hice. Me sorprende que en esa época de años tan difíciles para el país, de tanta persecución, de todo lo que significó, existiera una revista como Humor que sí tomaba una fuerte herramienta a través del humor y fustigaba fuertemente. No entiendo cómo existió la revista y cómo no desapareció Cassioli, por decir algo. Hay que tener en cuenta que la revista esta creció en popularidad no por los dibujos que publicaba, sino por las cartas de los lectores. Eso está escrito. Las cartas de los lectores que ellos sí publicaban hizo crecer a la revista. Ahora, imaginar el efecto que esta revista y sus dibujos ejercían sobre el gobierno, bueno, algunas tuvieron problemas. Pero, de todos modos, es muy difícil medir el grado de prudencia que cada uno de nosotros tiene que tener en esas circunstancias. Muy difícil. Es decir, yo entiendo que mi trabajo en el diario era un espacio de 2 o 3 columnas por 10 centímetros o 15 centímetros, en una edición muy grande. Entonces, ese dibujo había veces que el dibujo estaba en discordancia con el propio texto. Ahora, con la revista Humor fue distinto, porque la revista Humor tenía muchas cosas que no tenían nada que ver con la situación y eran muy graciosas. Sí, sí. Tenía cosas de la vida cotidiana, tenía cine, tenía teatro, sí, sí. Y bueno. No, lo que me llamaba la atención era la existencia de esa revista. Cassioli lo atribuía un poquito a que por ahí no se enteraban demasiado o no lo entendían. Que no es desacertado eso, no creo que no es desacertado. Yo creo que la gente, ellos sabían quiénes eran los verdaderos enemigos, el gobierno. Y entonces no incluyó como enemigos a la revista Humor o al trabajo de otros entre los cuales estaba yo. Había un dibujante, Tristán, que tuvo problemas durante las presidencias de Perón, no me acuerdo si en la primera o en la segunda. Él lo dibujaba a Perón como una gran pera. Y eso... Exacto. Bueno, él era que firmaba como Tristán. Sí. Ginzo era de Junín. Bueno, el tiempo, cuando uno piensa
que Perón persiguió a un dibujante porque lo dibujaba con forma de pera, es verdaderamente, nosotros hubiéramos ido al paredón directamente, ¿no? Pero ahora me llama la atención, recién mencionamos a Caras y Caretas, hace unos minutos, en este momento terminamos de hablar de la revista Humor. Caras y Caretas era feroz, la crítica de esas caricaturas era feroz. También en México tuvieron diarios, en Uruguay tuvieron diarios y revistas que criticaban ferozmente a los gobiernos y nunca tuvieron ningún tipo de persecución. Recientemente hubo el problema que hubo en Francia, que causó revuelo mundial. ¿Qué pasa en la sociedad que de pronto durante tantos años, porque Caras y Caretas duró muchísimo tiempo, exactamente, cómo soportan hasta 1936? Bien, o sea, sin ningún problema. Porque no actuaban en público, vuelvo a lo que decía. Es decir, ellos no tenían actuación fuera del trabajo que hacían. Ahora, lo que sucedió en Francia con Charlie Hebdo, es decir, ¿dónde están los límites de lo que se puede hacer? Nada más. Es decir, yo creo que esta gente, a lo mejor en Francia, se admiten cierto tipo de cosas y por el mero hecho de admitirlo, se ha avanzado a grados que acá harían imposible nuestro trabajo. Es decir, el señor Hollande salió a defender automáticamente, pero él había sido, por decir así, víctima de unos dibujos terribles. Ahora, ¿eso es la libertad de prensa? No sé. Yo tengo mis dudas respecto de eso. El Papa en esos días salió a hacer un comentario diciendo que tendría que haber un límite no escrito, que sería el no atacar la fe de nadie. Y el tema es cómo se mide el grado de defensa del otro. Es muy difícil establecer la justeza, la precisión, la bondad de lo que hacemos y ser al mismo tiempo ubicarse en una actitud casi de santos por hacer lo que esos tipos de dibujos. Yo realmente no me siento incómodo de decir que ese tipo de dibujos yo no los haría jamás. El tango y el jazz, dos grandes pasiones. Sí. En una de ellas tiene participación incluso tocando el clarinete, ¿no? Pero es un diletante del clarinete, aunque sea. Soy un diletante, es verdad. Correcto. Es verdad. Por un lado el tango, una gran pasión, y por otro lado el jazz también una gran pasión, que además... La música en general, la música en general, yo tengo toda la colección de los discos de Mozart, Brahms, Beethoven, y música moderna también. Yo escucho música, y entonces disfruto mucho con la música. Leí que cuando se pone a hacer la cabeza de alguien no sabe exactamente lo que va a terminar haciendo, que incluso disfruta de no saberlo porque si no se aburriría, ¿no? No, creo que eso es una actitud más que nada de responsabilidad. Si yo supiera exactamente y de antemano lo que voy a hacer, entonces yo ahí sí que largo la chancleta y me dedico a hacer otra cosa. Eso no tiene nada que ver. ¿Y el fotógrafo? ¿El hombre que saca fotos? Eso es otra historia. Eso saco fotos, sí, porque me gusta sacar. Ahora, había fotos que tenían que ver con el periodismo gráfico, porque en la muestra que hizo hace algunos años había algunos personajes tomados a distancia, casualmente, y sin que el personaje se enterara. Gente de cine, gente de jazz, inclusive. Bueno, yo creo que eso, es decir, he pasado años trabajando de distinta manera la fotografía. Y ahora estoy sacando unos retratos que me da satisfacción hacerlo. Yo vi trabajos suyos, vi cuadros abstractos. Ahora en la muestra que hizo en Montevideo hace 4 o 5 años, que también era una muestra de retratos, sí, era otra manera. ¿Cómo va decantándose algo que tiene que ver con la abstracción, algo que tiene que ver con la figuración? ¿Es meramente un deseo? Es como decía antes respecto de Picasso, que la cosa no la busca sino que la encuentra. Trato de desarrollar un tema y busco
algo verdaderamente que me dé satisfacción hacerlo. Ese es el asunto. Esto son acuarela directamente, esto acá no, yo no uso, en el diario yo no tengo, podría tener si quisiera, pero no tengo, no uso música en el diario. ¿Trabaja en el diario o trabaja en su casa y lleva...? No, yo trabajo, el trabajo mío del diario lo hago en el diario, porque de esa manera pienso en el diario cuando estoy en el diario, cuando no estoy en el diario pienso en otra cosa. Así que eso... Pero lo otro es una forma de llevar adelante un tema y que me permita usar todos los elementos que he aprendido y ver qué sale. Pero repito, si yo supiera qué es lo que voy a hacer antes de hacerlo, estoy frito. ¿Y qué diferencia hay entre el Sabbath, que hace tantos años, en el 66 vino a la Argentina, ya había hecho periodismo en Uruguay y que tuvo mucha aceptación, repercusión con su trabajo como periodista, llegó a manejar un diario o algo muy parecido a eso, y después se decantó y decidió que lo que le importaba era esto, el arte, el dibujo, la pintura? ¿Qué diferencia hay entre ese Sabbath y el Sabbath de hoy? A mí se me presentó la oportunidad de tomar una decisión, que fue irme del diario El País, cuando a mí me ofrecieron la posibilidad de ser el secretario general, es decir, sacar el diario. Entonces, eso, si uno no tiene pensadas ciertas cosas, cuando surgen esas circunstancias, uno no se sorprende. Parecería que había generado los anticuerpos precisamente cuando me surgiera esa pregunta. El hombre que me ofreció era el capo máximo del diario. Y me dijo que había hablado ya con los directores, que eran los Rodríguez Larreta, los Aguirre. Y yo me fui. Volví al diario y les dije, mañana me voy. Cosa que además sucedió. Esto, como pasaron tantos años, ahora lo puedo contar. Hubo mucha gente que se sintió aliviada con mi actitud, porque de ese modo pensaban en su futuro. Bueno, pero la gente es como es, no como uno piensa que debería ser, ¿no? Sí, la vida es así, ¿no? La vida es como es y no como debería ser en general. Diferencias entre aquel Sabbath de muchos menos años a con más años y con más experiencia, cosas que antes pensaba y ahora no piensa, que fueron variando, algo que se mantuvo invariable. Bueno, yo creo que lo que ha cambiado primero fueron las circunstancias, segundo la sociedad. La sociedad uruguaya es diferente a la sociedad argentina. Tenemos una cantidad de cosas en común y hay una cantidad de cosas que nos distancian, sin duda ninguna. Yo me siento ahora, formo parte de la sociedad argentina y actúo dentro de la sociedad argentina, no actúo pensando que yo nací en Uruguay, ¿no? Eso es absolutamente claro. Yo voto acá, soy ciudadano acá y no voto en Uruguay, porque creo, esas son de las cosas que me costaron disgustos cuando yo hablé con un hombre muy importante de allá, era el presidente del Frente Amplio, y yo le dije que yo no admitía, si este hombre se enojó, y bueno, mala suerte. Pues yo critiqué eso, lo del el hombre que va al Uruguay, vota y entonces toma el primer buquebús y vuelve a vivir en la Argentina. Eso no se puede hacer. Yo formo parte de una sociedad y quiero formar parte de una sociedad, pero no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Le importa? No, yo lo que me preocupa es seguir trabajando. Lo otro no lo pienso. Sé que existe y lo admito como tal. No me voy a revelar sé que los años... ¿Ante algo inexorable? Y sí, sé que los días y los años pasan, además. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo le gustaría que la gente hable dentro de 25 o 30 años? Hagamos este tipo de salvedad, Sabbath. Cuando ocurra eso, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Como un gran artista? ¿Como un gran tipo? No sé. Primero, no sé si voy a ser recordado. No, sí. Segundo, y no sé cómo me gustaría. Esas cosas no me las imagino. Cuando no trabaja, ¿tiene algún tipo de distracción? ¿Cine? ¿Lecturas de algún tipo? ¿Teatro? Música. Sí. Sé que no se puede escuchar todo, sé que no se puede leer todo,
sé que no puede estar uno enterado de todo, pero hay que elegir también, ¿no? ¿A Borges llegó a conocerlos? ¿Que es su pasión como retratado, digamos? Sí, lo conocí, sí. Tuve la suerte una vez de almorzar al lado de él. Y hay una fotografía que nos... Que lo muestra. Sí. Yo creo que en el caso de Borges, que creo que es uno de los argentinos más importantes, guste o no guste, haya sido leído o no, Sí. creo que es un caso verdaderamente de un hombre de una intuición sorprendente. Cuando uno piensa que este hombre, nacido acá, educado después en Ginebra, y que llegó a la Argentina en 1918, 1920, y que a los 2 años escribe El hombre de la esquina rosada, a mí es algo sorprendente, porque es el retrato de ese individuo que mata a otro y que al final tira el puñal y se escapa. En muchos sentidos revela el carácter y la idiosincrasia de mucha gente que ha vivido y que sigue viviendo acá. Borges cambió el idioma castellano, claro, entre otras cosas, ¿no? que lo cual no es poco. Cambió el idioma castellano. Ahora, evidentemente, ¿por qué no decir esto? El problema que, si es que ese es un problema, es que Borges no fue peronista. Ahora, es culpado por eso. Eso es una deformación, que es como si fuera una taradez que tuvo este tipo. Bueno, en aquella época no se le perdonó, o sea, y creo que mucha gente no se lo perdonó tampoco después, más por esa actitud política, por esa manera de pensar, que inclusive por leer sus trabajos, porque mucha gente que habla de Borges no la ha leído. Por supuesto que no. Ahora, era un individuo tan gracioso, además, cuando en algunas circunstancias, ¿no? Cuando aquello de la historia universal de la infamia, el asesino desinteresado Billy the Kid, ¿no? Que decía que tenía en su haber 54 muertes sin contar mexicanos. No eran 54, no sé cuántos muertos, pero era así, el chiste era ese. Y un tipo realmente... Lo que pasa con Borges o con Mozart también, o con algunos individuos relevantes, que siempre se trata de buscarle algún tipo de falla humana, es decir, como para traerlo un poco más a la especie, ¿no? Y bueno, sí, Mozart tuvo aquel señor Salieri, bueno, y Borges tuvo que no fue peronista, pero bueno, y que se casó. Le costó el castigo, lo sacaron de la biblioteca. Sí, bueno, y después se casó con María Kodama, entonces ahora la culpan a María Kodama. ¿Y quién la culpa? Gente que quisiera estar en el lugar de María Kodama, clarísimamente, ¿no? Sí, la gente cuando habla en general primero habla de sí mismo que del otro, ¿no? Sin duda. ¿El pueblo tiene el gobierno que se merece? Bueno, creo que fue André Malraux, que decía que los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino los gobiernos que se parecen, se le parecen. Bueno, yo creo que algo de eso debe pasar. ¿Es optimista con respecto a la marcha de la Argentina, si quiere, con respecto a la marcha del mundo? Lo contrario, no digo pesimista, pero digamos, ¿cree que el hombre está...? No sé, yo no me meto en esas cosas, no soy tan trascendentalista, no sé. No tiene, supongo que sí, conciencia de su propia influencia sobre la gente, Sabat, ¿no? No tengo ningún tipo de... Ni me imagino eso. Es un tipo muy seguido y un tipo muy respetado. No sé, puede ser, no sé, pero no vivo esa apasionante vida. ¿Qué fue lo último que vio en materia de cine, de teatro, que leyó en literatura o que vio en una muestra? ¿Qué fue lo último que le impactó profundamente y por qué? Vi hace poco vi la película aquella de Stanley Kubrick que se llamaba La Patrulla Infernal, que es un alegato antibélico brutal, que actuaba
Kirk Douglas y George McCready, que era había hecho el marido de Gilda, ¿no? Y Adolphe Menjou. Bueno, esa película me llamó mucho la atención, película filmada en blanco y negro. Y con una sucesión, yo creo que es una película bastante, Kubrick, bastante influido por lo que había sido La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, que eran con grandes primeros planos de retratos de la gente, ¿no? Pero notable, ¿no? Y después vi una película francesa, el origen es muy interesante, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero que es un matrimonio burgués que tiene 4 hijas, que una se casa con un judío, otra con un islámico, otra con un ¿Qué hemos hecho para merecer esto o algo parecido? Una película, una comedia muy graciosa. Muy graciosa, sí. Muy graciosa. O sea, yo recordaba aquella película que trabajaba Spencer Tracy y Sidney Poitier, que Mira quién viene a cenar, que creo que se llamaba así, Look Who's Coming to Dinner. Bueno, pero ese tipo de películas a mí me gustan mucho, ¿no? Y veo a veces alguna serie de televisión. Hay una serie italiana, El comisario Montalbano, que es fantástica, es fantástica, dura como 2 horas cada sesión. Bueno, ese tipo de cosas veo. ¿Y en literatura? ¿Qué está leyendo actualmente? Es decir, ¿encuentra nuevo material para leer o relee? No, yo leo, yo soy suscriptor de 2 o 3 revistas importantes y entonces leo esos materiales largos en el New Yorker, por ejemplo, que tiene literatura amplísima y que yo me encargo de leer con mucho cuidado eso, porque son muy reveladores los textos que hay ahí. Ese hombre que dice que no sabe si tiene trascendencia o que no sabe si será recordado, sin embargo tiene ganados un montón de premios, Conex importantes, por la revista Sección Áurea, que creo que salió durante 6 o 7 años, ganó un premio por diseño en el extranjero. Hay mucha cosa que jalona a nivel de reconocimiento su trabajo de todos estos años. Bueno, no es gratuito. No, pero insisto, yo realmente no me he puesto a pensar en lo que he hecho. No vivo pensando en eso, vivo pensando en lo que voy a hacer. Y entonces, el día que me dedique a mirar lo que yo he hecho, yo creo que ese día voy a envejecer en serio. ¿Qué es el arte? Yo creo que el arte es algo que el hombre ha inventado para tratar de explicar qué es lo que le rodea, ¿no? Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y nos vamos. Sumamente interesante el pensamiento de Sabat y excelente su trabajo. Chau.
esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Grupo OSDE. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Diego Obligado, Galería de Arte. Boulevard Oroño 29. Teléfono 440-6585. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Interfaz, soluciones gráficas, diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.